Vamos a empezar. Vayan por favor. ¿Cuántos traen Biblia? Oseas capítulo 14. Este tema se llama Vencidos por su amor y su gracia. Así se llama, vencidos por su amor y su gracia. Y cuando lleguen ahí a Oseas 14, pues digan amén o ya llegué, gloria a Dios. ¿Ya llegaron? A ver, salúdenme los que ya están ahí. Ok. Oseas capítulo 14, versículo 4, dice: Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Voy a leerlo nuevamente. Yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y esto nos da a entender claramente que la rebelión a Dios siempre acarrea consecuencias. ¿Estamos? Siempre acarrea muchas heridas. Es decir, nadie puede pensar en que va a caminar contrario a lo que Dios establece y que va a salir bien librado. Crea o no crea, ignore porque no tiene la información o ignore porque rechaza voluntariamente eso. Pero nunca nadie que camina contrario a lo que Dios establece sale sin una herida. ¿Están conmigo? Sepamos o no sepamos, entendamos o no entendamos, así es porque así es. Y lo único capaz de sanar esas heridas es cuando el amor y la gracia de Dios nos vencen. Es decir, nosotros podemos rechazar el amor y la gracia de Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando una persona rechaza el amor, rechaza la gracia, gracia quiere decir es un regalo inmerecido, aparte de todo mérito. Es decir, que no necesitas tener absolutamente ningún mérito para que obtengas eso. Solamente depende del que lo da, no del que recibe. No sé si me explico. O sea, gracia, de eso se trata. No depende de mí, depende del que lo da. Yo solamente lo recibo. Y así como solamente lo recibo, también lo puedo rechazar. ¿Sí están aquí conmigo? Entonces, cuando una persona rechaza el amor, rechaza la gracia de Dios, permanecen en esa rebelión y quedan como dice ahí, ¿verdad? El mismo versículo que acabamos de leer, sujetos a la ira de Dios. Es decir, Él dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó. Es decir, cuando ese amor y cuando esa gracia no ha sido atrapada, que no ha sido recibida, que ha sido rechazada, pasa exactamente lo contrario. Permanece en rebelión, la ira de Dios está ahí. No sé si me estoy dando a entender más o menos claro, ¿sí? Primera de Juan, por favor. Vamos a echar un brinco. No pierdan de vista Oseas, porque vamos a estar ahorita un poquito ahí. Y yo usualmente no voy a muchos versículos. Hoy quizá vaya a algunos cuantos. Estoy tratando de poner un cimiento nada más para que entendamos más acerca de lo que es la gracia de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. ¿Ya están ahí? Ok. Dice: en esto consiste el amor. Fíjense, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero no se quedó ahí. Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo como consecuencia de ese amor? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, envió a su Hijo para quitar nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir propiciar. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros.
Entonces, noten cómo en estos dos versos está expandiendo de alguna manera los dos mandamientos. Es decir, los mandamientos en donde se resume toda la ley. Si nosotros, cuando hablamos de la ley, tenemos que partir en dos. Uno, lo que es la ley ceremonial, es decir, todos los ritos, todas las figuras que se hacían allá en el tabernáculo y que tenían que ver con pues, que los sacerdotes hacían y que representaban ciertas cosas que han tenido algún cumplimiento. ¿Todos me entienden eso? Es decir, ley ceremonial, y esa ya quedó, ya pasó, ya no estamos sujetos a eso. Pero hay otra ley que es la ley moral, que esa sigue vigente, porque esa expresa el carácter de Dios, es decir, se reducen en los 10 mandamientos. ¿Están aquí conmigo? Pero de esos 10 mandamientos, básicamente se encierran en dos. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos? El primero, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que tienes, con todo lo que tú eres, con todo tu ser. En primer lugar, amar a Dios. Y después, que ames a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Entonces, el Señor les dijo, ¿verdad? Bueno, muy bien, qué bueno que contestaste de esa manera. Aquel que le preguntó, que le respondió al Señor, y le dice, porque ahí se cumple toda la ley. Es decir, si yo amo a Dios, voy a evitar pecar contra Dios porque entiendo que es una ofensa a Él. ¿Están aquí? Y si yo amo al prójimo, voy a evitar también ofenderle. Pues voy a evitar transarlo porque lo amo. Voy a evitar y no codiciarlo de él. Nunca voy a procurar un daño de él porque le amo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces fíjense cómo en estos versículos toca esto Juan, pero dice, amados, si Dios nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Es decir, siempre cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, eso se tiene que notar. Cuando nosotros abrazamos el amor de Dios, son cosas que se van manifestando. A veces no inmediatamente, a veces toma tiempo, pero de que se tiene que manifestar, se tiene que manifestar en algún punto. Entonces, con todo esto que acabo de decir, quiero aterrizarlo de esta manera. Nadie, digan conmigo, nadie, no, díganlo bien, nadie, ok, nadie puede amar a Dios si no ha experimentado el amor de Dios primero. Es decir, yo no puedo decir, Señor, te amo, si yo no he creído en Él, si yo no he puesto mi confianza en Él, si yo no he entendido, si yo no he capturado todo lo que es el amor de Dios. En este caso, reflejado en una cruz. Eso está hablando de redención. Yo no puedo amar a Dios, porque ¿se acuerdan qué dice el texto? Que nos amó y ¿qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces yo no puedo amar a Dios si yo no he experimentado el amor de Dios en mí. Y tampoco puedo amar al prójimo, tampoco puedo amar a nadie de la manera en que Dios nos dice que amemos, de la manera en que Dios demanda que amemos. Que Dios no sugiere, Dios demanda, porque es Dios. Entonces nadie puede amar a su prójimo si no ha experimentado el amor de Dios. Entonces, ¿qué hace el amor de Dios? Nos habilita para amarlo a Él en primer lugar y nos habilita para amar al prójimo. ¿Están aquí? Iba a chiflar, pero no. ¿Están aquí? Ok, ¿qué les parece si cuando yo pregunte ustedes contestan? Y así sé si están despiertos o si pasa el grupo de alabanza y unos tamborazos ahí, o si se abren el sistema de acá. Bueno, no sé si hay, pero si no, ahorita unos manguerazos ahí. Entonces nosotros solamente podemos responder a las iniciativas de Dios, a la elección de amarnos. En nosotros no se origina el deseo de amar a Dios. Y tú eres cristiano, uy, sí, desde chiquito yo siempre he amado a Dios. No seas largo, no es cierto.
no seas largo, no es cierto. No, yo desde niño amo al Señor. Bueno, porque el Señor te amó a ti primero. Pero nosotros solamente respondemos al amor de Dios. Es decir, no hay en ninguna manera se puede originar eso en nosotros, el deseo de amar a Dios. Y esta es la bronca, que muchos tratan de ganarse el amor y la aprobación de Dios. Es decir, fíjense, muchas veces se piensa de este modo: bueno, la salvación es por fe, es por gracia. Ajá, y así es. Pero todo nuestro caminar con el Señor es por fe y es por gracia. No nada más la entrada, o sea, no es, sí, ya creí en el Señor, ya soy salvo, ahora vámonos a las obras. Es, ya soy salvo por la fe y por la gracia, ahora sigo caminando por la fe y por la gracia, que me lleva a las obras. Entonces, el asunto de pretender ganarse el amor y la aprobación de Dios, pues esas son cosas que no nos podemos ganar. Por eso es dado por gracia. Las cosas que nosotros podemos obtener, Dios permite y nos empuja y nos fortalece para que las obtengamos. Pero hay cosas que no podemos obtener y que necesitamos, y ahí se refleja la gracia de Dios. Cosas que nosotros no podemos obtener, pero ni haciendo absolutamente nada, por eso Él nos la da, porque no podemos. Digan conmigo, no podemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces por eso nos la da, y en eso se refleja la gracia de Dios y el amor de Dios. Entonces hay algo bueno en nosotros, es decir, hay algo bueno en ti que digas, en cuanto a tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad, las acciones tuyas. ¿Hay algo bueno en ti? ¿O hay algo que esté funcionando bien o medianamente bien en tu vida, que no sea un desastre? Bueno, pues eso solamente es que su amor te ha vencido en esa área, y ahorita vamos a entrar ya de lleno ahí. ¿Me acompañan? Nos regresamos a Oseas. Si tú quieres aprender más, que yo te lo sugiero fuertemente, porque no vamos a leer todo el libro de Oseas, sino algunas partes, y te voy a narrar otras. Hay varios contextos importantes ahí, pero mira, para que cuando tú leas Oseas, si gustas hacerlo en casa, repito, te lo sugiero fuertemente. Oseas fue contemporáneo del profeta Amós, así que si lees alternadamente con Amós y algunas partes de Isaías, ¿verdad? Eso te va a ayudar a entender qué es lo que estaba viviendo la gente y por qué viene todo esto, porque el contexto histórico que había aquí era que al venir esta palabra de Dios a Oseas y al pueblo en sí, es que Dios, como el día de hoy, deseaba Él mostrarse a su pueblo. Él deseaba que la gente lo conociera, que los suyos lo conocieran, que sus hijos le conocieran a Él, ¿sí? Pero pasaba algo que pasa hoy. Había un profundo menosprecio a su palabra. Había una profunda indiferencia, una enorme negligencia en cuanto a darle respuesta a Dios. Y esa negligencia, esa indiferencia, ese menosprecio a su palabra los llevó a caer en lo que podemos decir como el engaño del pecado. ¿Sí? O sea, no está mal, no, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen. Y así fueron pasando muchas cosas. Entonces, en medio de eso, Oseas recibe un llamado a tomar la misma decisión que Dios tenía por delante. Fíjate bien, ¿cuál es ese llamado? Ahorita lo vamos a leer. Pero delante de Dios, él tenía que tomar esa misma decisión. Yo no sé cuántos quisieran recibir un llamado de profeta así.
En Oseas capítulo 1 versículo 2, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes anótenlo ahí, síganme, pónganme atención por favor. Cuando el Señor les habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Dios debía decidir entre fundirlos, entre rechazarlos, entre dejarlos o mostrarles su misericordia, su amor y su gracia. Era exactamente lo que él tenía por delante. ¿Cuántos quieren un llamado así? ¿Cuántos le entran al ministerio? Es decir, Dios le está diciendo: ve y cásate con esta persona, pero te va a pintar el cuerno toda la vida. O sea, te lo vas a tener que chutar, o sea, te la vas a tener que aguantar y vas a tener que amarla, aunque tengan ganas de ahorcarla. ¿Están aquí? Bueno, así es entre el Señor y nosotros. La idolatría, aunque puede ser muy sutil, porque muchas veces pensamos idolatría en cuanto a traer una estampita, colgarse ahí los monos, todo eso. No. La idolatría puede ser muy sutil. La idolatría no es cosa ligera, chavos. Y acerca de este tema podemos hablar muchísimo. El profeta Ezequiel habla mucho acerca de esto. Porque idolatría es básicamente esperar de las personas o de las cosas o lo que solamente podemos esperar de Dios. Es decir, cuando tú esperas que este galán o esta galana o este galón, como quieras, ¿sí?, que de él, es que si no estoy con él o si no estoy con ella, o quiero estar con él porque quiero una vida plena. Si esa es la esperanza, eso es idolatría, por ejemplo. O si está puesta en, y no te estoy diciendo que otra cosa, o si está puesta tu confianza o tu esperanza en tu escuela, o que vas a salir y vas a ser el neurocirujano más picudo de toda Latinoamérica, y no sé qué tantas cosas, o en este trabajo, o en esto que vas a hacer, y de ahí te vas a ir muy bien y estás dependiendo y estás poniendo tu confianza en que eso será el proveedor tuyo y para los tuyos en un futuro, y que con eso vas a cumplir tus sueños, eso es idolatría. Estás esperando cosas que solamente pueden venir de Dios. Dios nos debe de bastar, chavos. Dios nos debe de bastar. Solamente en Él podemos estar completos, porque todo lo demás es vano. ¿Estamos? Solamente Rocío permanece hermosa siempre. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, ahí en Éxodo, primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? En Éxodo 20. No, el primer mandamiento en Éxodo: no tendrás dioses ajenos. De la Reina Valera dice: delante de mí. Literalmente es: no tendrás otros dioses además de mí. O sea, o me tienes a mí o no. Miren, el problema es esto: queremos tener a Dios, pero además queremos tener lo nuestro. Sí queremos toda la onda con Dios, pero también yo quiero, pues, lo mío, yo quiero hacer lo mío, y no se puede eso. Es lo primero que Dios establece para que tengamos relación con Él. O sea, no es asunto nuestro, es algo que Él establece y así funciona. Entonces con Él es o todo o nada. Fuera de eso es idolatría. ¿Cómo la ven?
¿A cuántos les parece exagerado eso? ¿Les parece eso algo así como que intolerante? Pues si un intolerante hay, si hay una persona intolerante al pecado, es Dios. Es la persona más intolerante al pecado. Es tan intolerante al pecado que tuvo que venir su Hijo a la cruz. Así de intolerante es. Entonces, a mí en ocasiones me sorprende mucho la ligereza con la que nos llegamos a conducir, a veces con las expectativas que tenemos, a veces nuestra conducta, repito, porque a veces sí tenemos la información, pero la hacemos a un lado, la ignoramos, sí sabemos lo que Dios dice, pero pues no, Él es buena onda. Entonces el Señor entiende. Oye, pero es que Dios establece esto y esto y esto. Sí, pero Dios es amor y bueno, la gracia de Dios y todo eso, ¿no? Y el Señor entiende. Te voy a decir una cosa, no entiende. Él no es un psicólogo. O sea, el asunto no es de el diván de Jesús, ¿no? Ven, a ver, tú acuéstate ahí y a ver, te escucho, ¿verdad? Y el otro cierra los ojos y el Señor, sí. No es el diván de Jesús, es la cruz de Jesús. No entiende Él. Nos conoce, nos comprende, pero encima de eso Él establece cómo nos hemos de relacionar con Él. Él establece que si algo necesitamos es en primer lugar que Él nos saque de nuestra condición en la que venimos. Miren, en Oseas 2:14, ahorita voy a entrar un poco más ya con Oseas, pero en Oseas 2:14 dice, por eso voy a seducirla, porque le empieza a hablar, ¿verdad? Primero ahí el Señor a Oseas y le dice, mira, te vas a ir, te vas a casar con esta chava así, 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 asado, te va a ir como en feria, te vas a sentir gachísimo, ¿verdad? Y el otro, pues amén. Va a estar el asunto así, 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 asado. Dice, por eso voy a seducirla, hablando el Señor, refiriéndose a Israel. Seducirla, aquí quiere decir atraerla eficazmente, como una obra de gracia en nuestro corazón. O sea, cuando nos acercamos al Señor, es porque Él nos está atrayendo. Ahora dice, la llevaré al desierto. ¿Cuántos conocen el desierto? Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero si ustedes no conocen el desierto, ahí te encargo que andes ahora en agosto, así con el 45 grados en sombra o 40 grados en sombra, si es que la encuentras, porque en el sol está como a 50, ¿no? Y que andes ahí sin agua y con el aire que te pega en la cara y sientes que te quema los ojos, así de que ya páguenle al menudo, ¿no? Así el calorón, el golpe ese de calor. Dice, bueno, la voy a llevar al desierto. A mí como que el desierto se me figura un lugar muy poco romántico, no sé ustedes. Ya cuando llueve se pone muy bonito, pero normalmente ¿a dónde pensarías para conquistar? ¿Al desierto? ¿Qué otras dunas por ahí? Una cachora que pasa por acá, cuidándote de donde te recargas en las piedras porque hay alacranes. O algún jardín todo nice, con arbolitos, ahí les encargo a los pajaritos, se hacen a un lado y todo eso, ¿no? Pero dice, la voy a llevar al desierto porque el desierto te hace fuerte y el Señor sabe qué es lo que necesitamos. El Señor no nos lleva al desierto para matarnos, no se llevó al pueblo de Israel al desierto para matarlos. A veces nosotros así, porque como somos medios pancheros, pancheros en México quiere decir escandalosos. Algo que Él está tratando con nosotros y no lo alcanzamos a entender y hacemos una drama. Empieza a tratar con nosotros, nos aprieta poquito y le huimos como a la plaga a eso y empezamos de chillones. Porque no entendemos muchas veces los valores de Dios, pero lo que Dios quiere hacer en el desierto
es llevarnos para hacernos más fuertes y dependientes de Él. ¿Están conmigo? Ese es todo el asunto. Dios nos quiere fuertes, digan conmigo, Dios me quiere fuerte y dependiente de Él. No independiente, dependiente de Él. Y dice, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y menciona más adelantito unas figuras, una figura poética muy bonita. Y en el versículo 19 dice, te desposaré conmigo para siempre. Es decir, te voy a casar conmigo, me voy a unir a ti para siempre. Dice, te desposaré conmigo en justicia. Quiere decir aquí derecho legal. O sea, no vamos a andar por las ramas. Va a ser algo legal, va a ser algo formal, va a ser algo serio, compromisos serios. ¿Estamos? Y cuando caminamos con Dios, Él quiere que estemos comprometidos con Él, que estemos avanzando de una manera seria, formal con Él. No formalismos y no legalismos, son dos cosas distintas. Porque una cosa es legal y otra cosa es legalismo. Dios no es legalista, pero Dios es legal. No sé si alguien nota la diferencia en eso. El legalismo es trato precisamente de comprar el favor de Dios con mis obras. Y legal es me sujeto a lo que Dios dice. Y Él dice que en mis obras no me alcanzan para eso, que me sujete y me espere en su gracia. Dice, te desposaré conmigo en justicia, en juicio. Esto quiere decir un veredicto favorable, es decir, lo que Dios determina para nosotros es favorable. En benignidad, la palabra benignidad quiere decir un carácter o es con carácter de amor incondicional, es ligado a pactos, es un amor constante e inalterable. Todo eso es la palabra benignidad, es la palabra hebrea Hesed. Todo eso quiere decir. Yo no sé si ustedes lo ubican, pero podemos confiar en Dios. Si viendo todo esto podemos confiar en Dios, entendiendo el carácter de Dios y el corazón de Dios que es así, noten cómo nos está dando todas las seguridades que necesitamos para estar tranquilos en Él, a pesar de cómo somos. Porque ¿cuántos luego se ven en el espejo y se caen gordos? ¿Cuántos? A ver, levanten su mano. Ay, si nada más dos. Pues mira, aunque si tú dices, ay, a otros sí le caes gordo luego. Si a ti no te caes gordo, a otros sí les caes gordos. Bueno, aún así Dios promete amarnos así, tratar con nosotros de esta manera. Después dice benignidad y misericordia. Misericordia quiere decir compasión al necesitado, como el vientre que acaricia el feto. Como el vientre que acaricia el feto. O sea, unos cuidados impresionantes. Todo está cuidando ahí al bebé en lo que se desarrolla. Todo funciona para protegerlo. Y esto no quiere decir que nosotros somos el centro de los afectos de Dios, sino que es Dios mismo. Pero está mostrando su carácter de amor y su carácter de gracia. Y dice, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice, y por fin me conocerás como el Señor. Cuando esto ocurra, me conocerás como el Señor. Y nosotros necesitamos conocerlo a Él. Miren, la historia del profeta Oseas es algo muy fuerte, porque él terminó, a lo largo de muchos años, él terminó por comprar, por redimir a su esposa de un mercado de esclavos. ¿Ven? O sea, se casaron jovencitos o jóvenes y ella le dio duro a la hilacha y él estuvo ahí aguantando. Y escuchen bien, pasaba algo que mientras ella se iba con sus amantes, Oseas la seguía
y le dejaba grano, le dejaba aceite, le dejaba provisiones afuera. Entonces, cuando esta señora se despertaba y que sus amantes no estaban, y ella salía y veía la provisión, decía: qué buena onda mis amantes. Ella no sabía que era su esposo el que hacía eso. Y vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Yo creo que es algo que no nos podemos imaginar. Los que estamos casados podemos tener quizá una idea, porque yo me casé para estar con mi esposa y ella se casó para estar conmigo, no para andarse compartiendo. ¿Me explico? Y ese es tu anhelo, estar unidos siempre y en amor y en fin. Pero vez tras vez, y se volvía y se metía con otro fulano y andaba por allá, y Oseas viendo como el Señor nos ve cuando andamos en nuestros rollos, como el mismo Señor nos ve cuando andamos faltándole, cuando andamos traicionándolo, igualito. Y déjame decirte que se siente gachísimo eso, porque de repente entra el engaño del pecado y así como que te medio anestesias esa área de tu vida en donde lo estás traicionando, hasta que llega y ¡pum!, te das cuenta y te quiebra, pero te vence. Y qué bueno que te vence, ahorita lo vamos a ver más. Entonces llegó el momento en que ella terminó siendo esclava, fíjense. Y antes se daban los mercados de esclavos. Y muchas veces hemos visto en películas, ¿verdad? Así que los tenían así como en un tianguis, ¿no? Pero era algo muy vergonzoso, porque generalmente los exponían desnudos. Y quienes compraban esclavos o esclavas, muchas veces ellos no llegaban y pues para ver la mercancía, a ver para qué me va a servir, porque algunos llegaban y decían: bueno, pues se ve fuerte y necesito un esclavo que lave los baños, ¿verdad? Y bueno, pues sí se aguanta la carrilla para eso, se va a dedicar a eso nada más, y esto se va a dedicar a este otro. Muchas veces, porque llegaban con un palo y los empezaban a tocar, a ver qué tan firmes estaban. Entonces, yo quiero que tú entiendas la vergüenza de ella cuando ya nadie la deseaba, cuando ya la ley de la gravedad ya había hecho su jale, cuando ya no estaba tan bonita, cuando ya nadie la quería. Y él llega y la compra. Él llega y compra, redime a lo que era suyo. Nadie lo quería y él dice, nadie la quería, y él dice, yo la voy a comprar para mí. Y se la lleva. Y ese amor tan grande, capaz de sacar de su vida de pecado a una persona, ese es el amor y esa es la gracia de Dios. Y cuando el amor de Dios te vence y cuando la gracia de Dios te vence, es algo tan fuerte, es algo tan soberano que te saca de cualquier porquería en donde estés. ¿Me estás agarrando la onda hasta aquí? Porque ya dices, hasta aquí llegué. Te rindes. Ves que ya por tus esfuerzos ya te das cuenta. Y te voy a decir algo, mientras más pronto te des cuenta es mejor, menos heridas. Entonces, Dios no quiere que lleguemos a eso. Su palabra nos enseña que Él dejó todas estas cosas escritas, nos dice en Corintios, que Él dejó todas estas cosas escritas para que nosotros aprendamos a no codiciar cosas malas, como aquellos codiciaron. Entonces todo esto nos los deja Dios como una advertencia para que nosotros podamos aprender, porque alguien dice, es que no se experimenta en cabeza ajena, o sea, yo tengo que vivirlo eso, y no es cierto.
No es cierto. Cuando tú ves que a una persona le fue en feria, como en feria, y tú vas y ves por qué lo hizo, sabio es, escucha, sabio es que no hagas lo mismo. Y cuando tienes al Dios de la gloria, al Dios que hizo los cielos y la tierra, diciéndote por dónde irte y qué hacer o qué no hacer, y hacerle caso, es sabio. Pero ponerte con él a las patadas, dijo Rocío hace un momentito, Dios nunca ha perdido una y no la va a perder. Es imposible. Es imposible. Entonces, amar a quienes nos aman es relativamente sencillo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Cuántos aman a los que te aman? A ver, cuando tú sabes que alguien te ama, es fácil responder en ese amor, ¿no? Y eso es relativamente sencillo. Eso miren, eso cualquiera lo puede hacer. Amar así cualquiera lo puede hacer. No necesitas a Dios. Simplemente es afecto natural. Eso hasta los animales lo hacen. Por afecto natural lo hacen con sus crías. Sí, las madres generalmente son capaces, en casi todas las especies, de dar la vida por sus crías. Es afecto natural. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muchísimo más gruesa, chavos. Aquí estamos hablando de un amor que solamente está en Dios y que solamente es transmitido por la vida de Dios en nosotros. Por eso es tan importante el nuevo nacimiento. Porque cuando tú vienes y pones tu confianza en Cristo para el perdón de tus pecados y Él viene, tú confías en Él viene, te hace nacer de nuevo. La expresión nacer de nuevo literalmente quiere decir nacer de Dios o nacer de arriba. Y cuando naces de Dios, la vida de Dios está en ti. Y Dios es amor. No tiene, es. No es como que algo se le pegó ahí. No, Él es. Y cuando la vida de Dios está en ti, ¿cómo crees que se puede manifestar eso? Y se debe manifestar en un amor hacia Él, pero hacia los otros también. En un amor hacia Él y hacia los suyos en primer lugar, en primera instancia. Entonces, si regresamos un poquito ahí a la historia de Oseas, ella no se daba cuenta que él era la fuente de su sustento, que su esposo. Repito, pensaba que eran sus amantes. Pensaban que era como pago a sus servicios, a sus favores. Y ese es el efecto del engaño del pecado. Que no nos damos cuenta, quedamos oblivios, quedamos ajenos completamente a las cosas que Dios está haciendo, a las cosas que Dios quiere hacer, las perdemos de vista, quedamos cegados, quedamos insensibles a todo eso. Pero escuchen bien, Dios es fiel, di conmigo, Dios es fiel. Dios es bien fiel. Entonces ella buscaba lo de Él, pero Él la buscaba a ella. Y muchas veces nos pasa así con Dios, ¿verdad? A veces, no, yo quiero toda la onda contigo, Señor. Yo quiero estar contigo y todo. Y no es cierto. Tú quieres una experiencia religiosa nada más. Dijo el profeta, iglesias hasta eso, mira. ¿Sí me captan? Porque a veces no queremos todo con Él. Porque todo con Él implica todo. Nuestra voluntad, y ese es el punto más difícil en nosotros. Bueno, Él nos lleva a conocerlo a Él y ese es su deseo. ¿Se acuerdan? Te voy a llevar al desierto, te voy a seducir y me conocerás. En Jeremías, si mueves rápido la Biblia, en Jeremías 9, versículos 23 y 24. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Hora y media? Gracias. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así ha dicho Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, no se jacte pues. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Fíjense bien, entenderme y conocerme. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿En qué sí nos podemos alegrar y hasta nos podemos jactar? Digo, en buena onda, ¿verdad? En buen plan, pero ¿en qué sí nos podemos jactar? ¿En lo que nosotros somos capaces de hacer? No, nos podemos jactar en lo que Él hace a favor de nosotros. En eso sí nos podemos jactar. Por eso el apóstol Pablo dice, si te has de gloriar, gloriate en el Señor. Es decir, si quieres presumir, está bien. Si quieres andar de farol, va, pero hazlo con el Señor. Hazlo de Él, no de ti, no de tus cosas, no de tus asuntos. Si quieres presumir de algo y de alguien, hazlo del Señor, hazlo de la obra de Dios. ¿Te quieres jactar de eso? Hazlo. ¿Quieres publicarlo eso? Hazlo, porque eso es digno, pero lo nuestro no. Y conocer al Señor en ese sentido es a donde Él nos quiere llevar, porque Dios no quiere que paguemos el altísimo precio de no conocerlo. Hay un precio muy alto de no conocer a Dios. Hay un precio muy alto de ignorar lo que Dios dice. Hay un precio muy alto de ignorar esto, que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Hay un precio muy alto, porque aun cuando muchas veces el Señor, miren, pasa esto. Hay personas que les predicas de Cristo y sí se convierten, en verdad creen y nacen de nuevo. Pero hasta ahí llegaron. No conocen más del Señor. No hay un entendimiento de cómo deben de caminar. Eso está por un lado, pónganle un separador ahí. Ahora, se brincan al otro lado. Están las personas que no creen en el Señor y que lo rechazan. Y escuchen bien, un incrédulo y un creyente ignorante se comportan de la misma manera, se comportan de formas muy similares. Por eso es tan importante que conozcamos al Señor, que conozcamos qué es lo que Él dice, que conozcamos qué es lo que Él establece, que entendamos acerca de su misericordia. Cuando habla de juicio, no necesariamente está hablando de que te va a caer ahí el chahuizle. No necesariamente habla de eso. Forma parte de. Pero hablar de juicio establece un decreto de Dios, un veredicto de Dios. Cuando algo sale a favor, dice, así es, ese es un juicio de Dios, pero a veces también tiene que hablar en contra de, y nos surte cuando andamos caminando mal. ¿Están aquí conmigo? En Deuteronomio, brincamos rápido para allá, les dije, normalmente no hago esto, pero creo que es necesario. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Cuando lleguen ahí, díganme, ya llegué o algo por el estilo. Ay. Dice, esto está bueno. Porque habla el versículo 6 de que el Señor los escogió para Él, ¿no? Entonces tú imagínate que Dios llega y te dice, bueno, a ti, ustedes son míos, yo los voy a usar normalmente como, ay, ¿verdad? Y puede entrar así como que algo de que, una jactancia, ¿no? Un orgullito así como de que, ay, como, yo no sé qué viste en mí, Señor, que me amaste tanto. ¿Han escuchado eso? Yo no sé qué viste en mí. Lo que vi era una masa corrupta que merecía el infierno, eso es lo que vi. Como el zoquete aquel que dice, ¿no? Que habla del Señor, ¿verdad? Que está cantando, es un cantante más para el sur, muy del sur. Y que está diciendo el Señor, sin ti me muero,
sin ti no sé qué haría, sin ti me desespero. Ya saben de qué estoy hablando, ¿va? ¿No? ¿No lo han oído eso? Qué bueno. Pero imagínate, dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice, a ver, ¿por qué, Señor, qué está sobrando en mí? ¿Qué viste en mí? Bueno, no es porque fueran muchos y no es porque tuvieron alguna cualidad especial, no es porque fueran muy picudos, no, olvídate. Dice, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Tómala. O sea, si alguien había lo peor de lo peor, eran ustedes. Y el Señor los escogió. Entonces, eso rompe con cualquier posibilidad de jactancia, ¿eh? O sea, no hay nada en mí que atraiga al Señor. Es decir, esa es una buena dosis de Ubicatex. Esa es Ubicatex intravenosa. O sea, no por nosotros, es todo Él. Él lo hizo, Él lo escogió. Versículo 8. Sino, dice, sino, es decir, tú no eres el centro, o yo no soy el centro, nosotros no somos el centro, nosotros no somos la razón de la elección de Dios, nosotros no somos los que determinamos la agenda de Dios. Escucha esto, puede sentirse ofensivo, y sí lo es ofensivo al orgullo, pero nuestras necesidades no mueven la agenda de Dios. Nuestras necesidades no mueven para nada lo que Dios ha determinado hacer. Dios determina y lo hace. ¿Están conmigo? Entonces todo eso le estoy diciendo nada más para que ubiquemos al Dios que tenemos. Dice, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. O sea, Él lo hizo. No tenían nada, pero Él quiso. Digan conmigo, Dios quiso. Qué bueno que quiso, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él quiso? Gracias, Señor, ¿verdad? O sea, por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Está hablando de la salvación. Es decir, aquí habla por el afecto de su voluntad. Y la historia es larga y no me voy a meter por ahí. La expresión quiso guardar el juramento indica que Dios siempre tiene razones válidas para no hacerlo. Fíjense, Él quiso guardar su juramento. Él tiene razones válidas y justas para darnos la espalda. ¿Cierto o no? Es decir, si Dios, pónganme atención en esto, si Dios decidiera en este momento, hipotéticamente, no quiere decir que va a pasar para que ni se amarguen ni nada, ¿ok? Pero es nada más para que entendamos esto. Hipotéticamente, si Dios decidiera darnos la espalda y dejarnos y alejarse de nosotros, ¿sería una decisión justa de parte de Dios? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Si Dios quisiera darse la vuelta y decir, ay, se ven, ya me hartaron, Él lo puede hacer. Y todas las decisiones que Él tome son justas, y escuchen bien, nacen, se originan en su amor y en su pureza. Ahí se origina. Pero lo hizo a causa de lo que dijo. Quiso guardar el juramento, ¿verdad? Y Él dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Por eso es importante que conozcamos a Dios. Por eso es importante que conozcamos qué dice Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos los valores de Dios, para que entendamos las acciones de Dios. Que entendamos qué es lo que dice, por qué lo dice, para que nosotros podamos abrazarlo bien y podamos caminar en obediencia. Eso quiere hacerlo. Y Él desea eso para nosotros. Pero escucha bien, sí se requiere tu decisión. Y eso es lo que Dios está llamando, creo. Es decir, creo no de que, no, o sea, tengo la convicción
que Dios está llamando, nos está llamando. Voltea que está a tu lado y dile: no te hagas, a ti te está llamando. Hacer a un lado nuestros deslices. Dios nos está llamando a tomar decisiones por Él, lo que tengamos que tomar, los ajustes que tengamos que hacer, pero Dios lo está haciendo, escuchen bien, porque Él nos ama, porque Él nos quiere. No quiere sacar ninguna ventaja de nosotros. Pues, ¿qué puedo obtener de nosotros? Y es así como Oseas, ¿no? O sea, que va y lo dimensionamos de una manera bien gruesa. Esta es la clase de amor que Él nos tiene, ¿verdad? Repito, capaz de sacar del pecado del que tú quieras, del más profundo, pero el amor de Dios es mucho más grande que eso. Es mucho más fuerte que eso. El amor de Dios es más fuerte que tu pecado y que el mío también. El amor de Dios es más fuerte que tu necedad y que la mía juntas. Y esa clase de gracia, esa clase de amor, es en donde quiere que crezcamos en conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer eso? ¿Cuántos necesitan conocer eso? Levanta tu mano y despierta. Sí, en verdad, si quieres conocer de eso, bueno, te va a tomar un tiempito, toda la vida. Pero lo vamos a ir descubriendo, vamos a ir avanzando, vamos a ir al día a día, vamos a ir paso a paso. Por eso dice la Escritura, un poquito aquí y otro poquito aquí, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y yo no sé cómo lo ves tú, pero yo veo que es una tragedia cuando alguien no es vencido por este amor. Cuando alguien resiste a tal manera, se endurece a tal grado de rechazar esta gracia de parte de Dios. Y que Dios dice: bueno, te dejo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? Ustedes saben que Jacob era bien tranza, ¿no? Y que Esaú, su hermano, pues era un menospreciador, ¿verdad? Sé qué familia tan linda, ¿no? Chulos. Chulo, papá, ¿verdad? Bueno, es algo, bueno, ahí lo les explica Janet. Y bueno, uno tranza al otro, uno se enoja y lo quiere matar. Pasan muchos años y llega un momento en que Jacob va a encontrarse con su hermano y le llega la noticia de que su hermano venía con gente. Dijo: no, ya nos van a surtir, porque él es bravo, es bueno para los trompos y yo soy hijo de mami. Yo no sé eso. Yo soy bueno con los números, soy bueno para atracalarme a gente, pero esto nos va a dar una recia hasta por debajo de la lengua nos va a dar. Entonces separa su familia, todo el grupo que iba con él, los separa, uno los manda por acá, a otro los manda por allá y dice: pues si se los surte a ustedes, pues estos que se libren por lo menos. Y él se quedó solo, digan conmigo, se quedó solo. ¿Saben en dónde se quedó solo? En el desierto. Y dice la palabra ahí en Génesis que estando él ahí, que de repente un varón empezó a luchar con él. Y ya sabemos quién es, ¿verdad? Ahora, déjenme decirle esto, yo no creo que él haya estado bien relax ahí. Sí, se sentó ahí a un lado de un cactus, ahí de una cholla. Estaban unos cardones bonitos y lo estaba viendo. Dijo: no, aquí voy a estar bien relax, en lo que ellos avanzan voy a estar orando y de aquí a mañana. No, él no estaba relax, estaba tenso,
porque sabía que la vida de su familia estaba en peligro y la suya propia. Y todo que estaba en juego, todo aquello por lo que él había transado, todo el fruto de sus rollos, ahí estaba en juego. Estaba tenso el tipo. ¿Y cuántos saben que si alguien viene y te provoca, viene de frente y te provoca a pleito, tú tienes dos opciones? O le surtes o te abres, ¿verdad? Y dices, no paso, y le das la vuelta y te puede, y pues corres, y si te agarra, pues ya ni modo. ¿No? Pero si tú estás esperando, estás simplemente ahí, estás tenso, y alguien llega y tú no te das cuenta quién es y te abraza y te derriba y empieza a forcejear contigo, ¿qué haces? No te queda más remedio más que empezar a luchar con él. Te empiezas a tratar de zafar de él. Y escucha bien, Dios ahora sí que lo vio y dijo, voy a tratar contigo. Y lo derribó y lo tuvo ahí. ¿Ustedes creen que Jacob representaba un oponente difícil para el Señor? Pero llegó un momento en esa lucha de horas que Jacob se dio cuenta quién lo estaba abrazando, ¿verdad? Y él le dice, ¿cómo te llamas? Pero ¿cuántos saben que Dios sabe cómo nos llamamos? Entonces Dios no le estaba pidiendo información, Dios le estaba pidiendo una confesión que o sea, en el buen sentido, no que yo declaro, no, eso no. Sino que le estaba diciendo, declárame quién eres tú. Hasta que dijo, Señor, soy un tranza. Y se quebró. Y bendíceme, Señor, ¿verdad? ¿Y por qué quieres que te bendiga? Y no te voy a dejar. Entonces ya cuando se vio con quién estaba, él lo aperingó, él lo agarró acá y dijo, no te voy a soltar. Y el Señor, o sea, tú crees así, ay, pues este es un garnuchazo. Pero dice, ok, te voy a bendecir, ¿eh? Ahorita vas a ver la bendición que te voy a dar. Dice que tocó aquí y le descoyuntó la cadera. Sí, mira, a veces uno cuando se levanta y te pegas en el dedo chiquito ahí entre, que te levantas así medio acá y que diste la vuelta antes ahí en tu cuarto y que el dedo chiquito se queda y el dedo otro sí y la pata de la cama en medio ahí. Sientes que te mueres, ¿no? Le dolió. Y escucha bien, no volvió a caminar bien, jamás. Y con dolor y todo revolcado, llega al día siguiente con la familia y lo ven y oye, ¿y ese quién es aquel que viene ahí? Pues parece Jacob. No, pues él no viene en victoria. Todo revolcado, cojeando. Y eso es muy importante que entendamos, porque alguien que ha sido vencido por el amor de Dios generalmente no se ve muy victorioso. Te puso una patiza de aquellas, pero estás en victoria. ¿Están conmigo? Su gracia lo venció. Terminamos con lo que es el versículo lema, segunda de Pedro 3:18. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es muy clara. Este es el final. Dice, en cambio, bueno, aquí les tengo que decir, el contexto que está hablando aquí era de los falsos maestros, que evitaran el error de los falsos maestros porque podían desviar su conducta de una vida recta con el Señor. Fíjense bien, noten eso. Dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, estén atentos. Aquí hay cosas, aquí hay formas de pensar, aquí hay ideas, aquí hay enseñanzas, aquí hay muchas cosas sueltas por ahí a tu alrededor. Hay mucha en tu escuela, en tu trabajo, quizá en tu familia, en tus mismos rollos, para donde voltees.
hay un montón de ideas sueltas ahí que son capaces de descarrilarte gachísimo. Está diciendo, debes de estar consciente de eso. Debes de estar consciente de que hay mucho de esto y que te puede arrastrar y que te puede dañar profundamente. Le está diciendo a los creyentes, no le está diciendo a los incrédulos. Dice, entonces, para evitar todo eso, crezcan en la gracia. ¿Qué es crecer? Es ir aumentando de tamaño. Ahora yo crezco porque yo quiero crecer y yo declaro y yo confieso. No. Pero tanto más tiempo pases con el Señor, te vas a ir dando cuenta cada día que necesitas más de su gracia. Cada día, en cada cosa que vas a hacer, vas a decir, ay, necesito de su gracia. Y eso te va a mantener dependiente de Él. Y generalmente te va a mover a cosas que te asustan. Pero está bien. Que no te sientas autodependiente. Oye, ayúdame con esto. No, si yo las puedo. No, sino, hoy es que yo no puedo. Ándale, ya le diste al clavo. De eso se trata. Tú no puedes, pero Él sí. Entonces, dependemos de Él. Los resultados dependen de Él. Yo me voy a esforzar, pero yo espero en Él. Su nombre y su buen nombre va a quedar intacto. Si yo me equivoco, pues partidota de comedor que me voy a dar, ¿no? De boca, pues. Pero su nombre va a quedar intacto. Y voy a depender de Dios. Y quizá me equivoque en cosas. Y necesitaré precisamente crecer en su gracia. ¿Y en qué? Hay dos cosas que maneja aquí. Gracia, porque muchas, no, a mí la gracia a mí me da. No. Entiende bien lo que está diciendo. Es gracia y conocimiento. ¿De quién? Del Señor Jesús. Termino con esto. Esto lo escribió un comentarista, William MacDonald. Él dice, la gracia es la demostración práctica del fruto del Espíritu. El crecimiento en la gracia no es un conocimiento intelectual creciente ni una actitud infatigable. Es una semejanza en el creciente aumento al Señor Jesús. ¿Qué es la gracia entonces? ¿Cómo se fusiona? ¿Cómo se funde la gracia, el crecer en la gracia y el crecer en el conocimiento? ¿En qué redunda o a dónde recae? O esa ecuación, gracia más conocimiento igual a semejanza al Hijo de Dios. Y de eso se trata todo este asunto. Todo nuestro caminar se trata de eso. Porque, chavos, no hay mayor bien al que podamos anhelar que parecernos a Cristo. Y si hemos nacido de Dios, y si hemos experimentado el amor de Dios, ese va a ser nuestro anhelo. Ese va a ser nuestro deseo. Y Él te dará la gracia día a día para ir tomando las decisiones y ejecutando las acciones que te lleven a eso. ¿Estás conmigo? Pero también de repente te va a tener que decir eficazmente, ven conmigo al desierto, necesito tratar algo contigo. Ven conmigo al desierto. Y ya pasas un tiempito ahí y le dices como aquel, ¿verdad? Señor, ya merito. El otro ya casi. Y ya merito. Hasta que entiendes y dices, está bien, ya me quedo calladito, Señor. Y cuando tú quieras, consigue de mí lo que quieras. ¿Nos ponemos de pie un momentito? ¿Quieres levantar tus manos? Si quieres hacerlo, si no, está bien. Pero le quieres decir, Señor, consigue de mí lo que quieras.
consigue de mí lo que quieras. Y como el Señor conoce a cada uno de nosotros, y como el Señor conoce nuestro corazón, ni nos esforcemos por tratar de jugarle el dedo en la boca. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces mejor nos suavizamos y reconocemos aquellas áreas en donde necesitamos ser vencidos, en aquellas áreas en donde aún estamos peleando. ¿Cuántos tienen áreas así? ¿Cuántos hay áreas en sus vidas que yo tengo cerca de 30 años de que conocí al Señor y hay unas áreas en las que todavía estoy todo verde, lleno de ramas y todo bruto? Muchas áreas, pero necesito su gracia. Yo descanso en eso, porque luego uno se esfuerza por alivianar eso y nada más te das cuenta de que lo único que hiciste fue lo podaste, pero lo fertilizaste. Al ratito vino con más fuerza el asunto, hasta que tú entiendes que es su gracia y que es la decisión de Dios de amarnos y de transformarnos. ¿Por qué no le dices a él: Señor, mira, trata conmigo, Señor? No te tengo que decir cómo, pero hay esto y esto y esta área. Necesito que me venzas, Señor. Te he estado resistiendo, o no sabía que te estaba resistiendo. O igual será el caso de decirle: Señor, hazme ver en dónde te estoy resistiendo, pero necesito crecer en tu gracia. Necesito crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Necesito avanzar en mi vida, porque el tiempo pasa, Dios, y día que pasa que no estoy contigo es un día perdido. Día que pasa, Señor, y que tú no estás tratando conmigo y que yo me alejo, y si tú no tratas conmigo es porque yo me doy la vuelta, Señor. Te necesito mucho, Dios. ¿Quieres levantar tus manos y decirle: te necesito, Jesús? ¿Quieres levantar tu voz también y decirle: te necesito, Jesús? Necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia. Envía tu Espíritu Santo a mí, a que me muestre tu gloria, a que me dé la fortaleza para caminar como es digno de ti. Te necesito, Jesús. No quiero poner mis confianzas, no quiero apoyar ninguna área en ningún lugar que no seas tú, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. No quiero pretender y sustituir cosas que solamente tú puedes suplir en mi vida. No quiero atribuirle a nadie nada de lo que tú haces. Por eso necesito conocerte, Jesús.